Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, viendo un texto anterior que había compartido ya con muchos amigos, me han hecho consultas sobre el tema de la reencarnación, ¿ya? Para que se entienda desde la perspectiva de la Kabbalah. Así que voy esperando que se vayan conectando algunos amigos para poder compartir esta información que es muy buena. Leyendo los libros del Rav Ber, hay 5 tomos de la Torah cabalística, ya para los que han investigado desde este punto de vista, desde la perspectiva de la reencarnación, ya que cuando tú conversas con muchos sabios judíos, te van a decir, Señor, ¿por qué yo estoy retornando a la tierra prometida? Porque mi reencarnación anterior era judío y por lo tanto yo estoy retornando y tengo que tomarme esa tierra prometida que está en Medio Oriente, que se llama Palestina, porque Dios lo dijo. Eso van a decir. Sí, saludo para Montañista Quito, saludos muy, muy especiales, ¿ya? Sí, retomando esta información, que conversando con sabios sefarditas del judaísmo, en este caso también con amigos mesiánicos, me dicen, mira, lo que sucede es que nosotros en nuestras vidas anteriores fuimos judíos, nuestros padres fueron judíos, y por lo tanto nosotros estamos obedeciendo a la ley, retornando a la tierra prometida que nos dio Dios, y estamos haciendo ese trabajo, cumpliendo la misión de nuestro Dios. Eso me han respondido varios sabios judíos, eh, maestros de la Kabbalah me refiero, y también maestros en áreas del mesianismo, que saben mucho de esta área. Ellos me tocaron el tema de la reencarnación. Ahora, si nos vamos a estudiar un poco sobre el tema de Rakber, que nos hablan los 5 libros de la Kabbalah, 5 libros de la Torah cabalística, y no solo él, sino que nos habla relacionado a la sabiduría del Arizal. El Arizal nos indica, por ejemplo, que Misrayin, que significa la historia de Egipto, que muchos de nosotros somos la reencarnación de las personas que salieron de Egipto, nos dice el Arizal. Muchos de los del grupo religioso, en este caso judíos, cristianos, etcétera, que están en diversas partes del mundo, son partes de la reencarnación de la salida de Egipto. ¿Ya? Ahora hay que tomar en cuenta qué significa Egipto desde la perspectiva de la Torá y de la reencarnación de la sabiduría judía. Egipto significa Misrayin. Misrayin es exilio de la sabiduría. Exilio de la sabiduría. Imagínate una persona que cayó de conciencia gracias a los dogmas religiosos, porque creyó en su libro sagrado. Aquella persona había caído de conciencia a través de qué ejemplos, los dogmas religiosos que te insertó. Si tú estuviste en el cristianismo, el pastor y tu libro sagrado te va a decir que tú eres un ser pecador. ¿Por qué? Tus antepasados, en este caso Adán, pecó ante Dios. Por lo tanto, si no haces ciertos rituales, no te arrepientes, no recibes la sangre de Cristo, simplemente te espera el infierno. Ese es un dogma religioso, ¿ya? Porque caíste de conciencia, fuiste manipulado. Y si no despiertas, vas a seguir manipulado. Ahora en el judaísmo nos también insertaron la idea de que el libro sagrado, la Torá, por castigo de nuestros antepasados, fuimos dispersados a diferentes pueblos, en este caso pueblos paganos, desde su perspectiva de ellos, hay que tomar en cuenta pueblos paganos, y que tiene que haber un retorno de ese exilio, un retorno, ya que los que fueron dispersados son la reencarnación de los que salieron de Egipto. Esa es perspectiva reencarnación. Es decir, imagínate miles de años que ya pasaron, los que están en la diáspora, imagínate argentinos, que se hacen llamar ahora judíos, se convirtieron al judaísmo, argentinos, brasileños, para poner ejemplo nada más de Sudamérica, peruanos, bolivianos, que yo conozco mucho de ellos, ellos me utilizan este mecanismo como cierta manipulación. Me dicen, mira, yo soy judío, señor, no me hice la brimilá actualmente, no he hecho todavía la conversión, pero sí soy judío porque en mi reencarnación anterior lo era. Mis antepasados, yo pertenezco acá, lo dice el mismo Rakber, lo dice el mismo Arizal, con los genios de la Kabbalah, que en nuestra reencarnación anterior éramos
somos de los que salieron de Egipto, pero en esta oportunidad estamos despertando. Ahora, importante entender cuando hablamos de la salida de Egipto, significa Misraim, exilio de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que esa persona cayó de conciencia y creyó que ese libro es una verdad, no entendiendo que ese libro simplemente fue una manipulación. Y por lo tanto, ¿cuál sería el tikkun o rectificación desde la perspectiva más avanzada de la sabiduría? Recuerda que sabiduría versus conocimiento es diferente. Conocimiento es información, teoría nada más, no llevada a la práctica. Sabiduría es quien haya vivido aquellos eventos, quien lleve a la práctica, ese sabe cómo se mueven ciertos rituales. La sabiduría es hechos, no solo palabras. Entonces, por lo tanto, la persona que está en la diáspora debe entender que su rectificación de un ser despierto en conciencia debería ya no volver a caer en el juego de ¿qué? De robar tierra que no les corresponde. Ese debería ser el tikkun de los nuevos reencarnados, si nos basamos en el tema de la reencarnación. Ya que me han escrito por interno, me dicen, no, señor, yo soy judío porque estuve en el pueblo de Egipto hace miles de años, soy la reencarnación, nada más. Pero tú despertar de conciencia mayor debería ser no caer nuevamente en la falacia de un libro. Y si tú eres argentino, estás viviendo allí, con tu nuevo cuerpo, con tu nuevo ser, deberías despertar y quedarte nada más en Argentina. Deberías quedarte en Argentina y no convertirte al judaísmo porque te lo dice tu rabino y tu librito, e ir y ocupar tierras de los verdaderos nativos palestinos. Es decir, estás robando. En tu nueva reencarnación, como un ser despierto, iluminado, deberías ya no caer en la falacia del robo. ¿Se da cuenta? Entonces acá lo dice el mismo Rakbeir y Larizal nos comenta que Misraim significa exilio de la sabiduría. Entonces la persona que está haciendo ese trabajo, si es argentino, nuevamente ir al Medio Oriente y ocupar tierras que no les corresponden, sigue en el exilio de la sabiduría, es decir, sigue en Egipto. Ese es el nivel más elevado de la astrología cabalística, de las ruedas de la reencarnación. Entonces ni siquiera allí encaja esa falacia del judaísmo, ni siquiera allí encaja. Eso es importante que estudiemos. Les recomiendo, para que se entienda este enfoque, los 5 libros de la Torah cabalística de Rakbeir, ¿ya? De Rakbeir. ¿Preguntas al respecto en este tema? Acá ha habido preguntas, consultas. Si has sido la reencarnación, si tú crees que eres la reencarnación de un judío anterior en los tiempos de Egipto, entonces ya no caigas en la falacia. Ya no estás en el exilio de la sabiduría, es decir, ya no estás en Egipto. Ahora estás en la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Que supuestamente debería ser actuar en paz, en amor. Esa es la tierra que te prometió el verdadero Dios. Ahora que te promete el otro, sí, saludo para nuestro amigo Moshe Ben Abraham. Estamos hablando, amigo Moshe Ben Abraham, sobre el tema de la reencarnación, porque muchos amigos por interno que vienen a hacer sefarditas, algunos ashkenazí también me dicen, no, señor, usted está sumamente equivocado hablándonos que nosotros estamos robando tierras de Palestina. Nosotros no estamos robando, nuestros antepasados ya vivieron allí. Nosotros somos esa reencarnación de nuestros antepasados. Es decir, imagínate si en la astrología cabalista te hablan que Abel, Moisés era la reencarnación de Abel. Según ellos, imagínate qué tiempo de diferencia entre Abel y Moisés. Y se dice que Moisés fue Abel en su reencarnación anterior, pero la reencarnación posterior que vendría a ser Moisés tendría que haber evolucionado en conciencia, es decir, hacer lo correcto, amar al prójimo, entender una sabiduría mayor que es la empatía. Eso debería ser una nueva reencarnación, no seguir en la misma confusión, en el mismo exilio de la sabiduría, ¿cierto? Entonces, al responder a nuestros amigos sefarditas, ashkenazí en este caso,
les digo, mira, imagínate si tú eres reencarnación y tú eres argentino, me han estado escribiendo, ¿eh? Me dicen, no, yo soy argentino, pero mis antepasados vivieron allá, entonces por lo tanto yo soy judío y soy propietario de aquella tierra. No, señor, entonces si piensas así que eres propietario de esa tierra y ahora estás viviendo en Argentina, sigues en el exilio de la sabiduría, es decir, en lo reducido de la conciencia, creyendo que tienes que ir a quitar, a desvivir bebés, madres embarazadas o pueblos nativos de allí que están instalados y tú aniquilarlos para que te apropies de tierra ajena. Entonces estás nuevamente en el exilio de la sabiduría, no has cumplido esa sabiduría mayor de amar al prójimo. No entendiste todavía, ¿ya? Ese es exilio de la sabiduría, cuando habla literalmente, históricamente, en el libro de Éxodo, que dice que los judíos salieron de Egipto y fueron a tierra prometida. Desde este enfoque, Egipto, salida de Egipto, significa Misraim, exilio de la sabiduría, es decir, la persona está en el nivel más bajo de entendimiento. Por eso cumple esas acciones en el Medio Oriente. Imagínate, para poner ejemplo nuevamente, Golda Meir, que no era semita, Golda Meir, ¿ya? Ella fue y ocupó tierra de nativos palestinos, que eran adinerados. Robó tierras de los palestinos. Y ella fue el ejemplo a seguir de los que ya venían para atrás. Imagínate argentinos, peruanos, bolivianos, africanos, europeos, se fueron porque le dice un librito, porque le dice el rabino, le hace la conversión, no entiende, y van a utilizar el mecanismo para más profundo, te van a decir no. Por eso la Kabbalah, la Torah, que corresponde después, recuerda que la Kabbalah es el fundamento de la Torah. Todo lo que corresponde Kabbalah se fundamenta en la Torah. La Torah es el fundamento. Entonces ellos se van a tomar diferentes mecanismos para evadir a la verdad, porque todavía están en el exilio de la sabiduría. Te van a decir, no, yo era reencarnación. Señor, imagínate, por ejemplo, algunos están diciendo que la reencarnación de Josué es Netanyahu. Imagínate que están diciendo algunos que cristianos he escuchado, es cristiano la mayoría como borregos, no entienden esta información que estamos hablando. Repite, no, que Netanyahu era la reencarnación de Josué, y por eso está repitiendo el mismo evento. Recuerda que Josué, ¿qué hizo? Debió bebés, madres embarazadas, todo lo que respirase, igual está haciendo Netanyahu, y por lo tanto, pero recuerda que Netanyahu está exiliado de la sabiduría, de la conciencia, no entiende la verdad, simplemente está manipulado por dinero, poder, riquezas. Es un, a ver, ¿qué podría decir? Un parásito más. ¿Por qué? Porque no entiende la verdadera sabiduría. Imagínate que Netanyahu, si tú crees que fue la reencarnación de Josué, pero si vamos una vida atrás, su padre de Netanyahu no era judío. No era judío, me refiero mediante la ley de la conversión terrenal, pero es posible que haya sido una reencarnación, viendo de esta perspectiva de la salida de Egipto. Entonces Netanyahu es posible que haya sido una reencarnación de Josué, pero no es un ser despierto él, no es un ser despierto de conciencia, porque aquí vemos los mismos sabios de la Torah dicen que Misraim, que simboliza Egipto, es el exilio de la sabiduría, entonces por lo tanto un ser despierto de conciencia. Ya no debe caer en la misma falacia e ir y robar tierras de otros, porque sabe desde una percepción mayor que el mundo, que Dios es abundante, que nosotros somos abundantes y con lo que estamos podemos expandirnos. Si tú estás en Polonia, tú estuviste en Polonia, en este caso para poner ejemplo a Netanyahu, ¿por qué no se quedó allí y vivió una vida tranquila, agradable, sin destruir, sin robar, y siendo un ejemplo tan negativo para los mismos cristianos? El cristiano borrego nada más repite, aleluya, aleluya, él está haciendo el trabajo, pero no entiende que detrás de esto hay una fachada grande para hacer el trabajo del Satán. Ahora es importante entender desde esta información
que hay dos conciencias, ¿ya? Que en la religión, por ejemplo, si tú vas a la religión cristiana, te van a decir, no, que bien estás de un lado o del otro, te van a decir. Bien estás del lado del diablo o de Dios, eso te dice el cristiano. Ya muchos pastores me han dicho, no, tú como no crees en Dios, tú estás del lado del diablo, me dicen. Yo siempre polo negativo, positivo. Entonces, si no eres cristiano, si no recibes la sangre de Cristo, eres del diablo. ¿Ya? El judío te va a decir, no, si tú no estás con nosotros, tú estás del lado de la Sitra Hará, lado impuro, la impureza. Verso nosotros somos los Sadiquín, puros. Es decir, ellos siempre le llevan un bloque positivo y negativo. Llevándole este tipo de sabiduría del despertar de la conciencia, entendemos que es lo mismo, van apuntando a lo mismo, pero hay dos tipos de conciencia, ¿ya? La conciencia negativa y positiva. ¿Cuál es la conciencia positiva? Eso lo conocemos como Dios, que está basado en el amor, la unidad, amar al prójimo, saber que somos abundantes, y si eres abundante no necesitas ir a robar. Imagínate el ser despierto como es. Si eres abundante, ¿por qué vas a robar? El que es corto de mente, la persona que es que no entendió esta sabiduría, simplemente tiene que ir a robar porque cree que es limitado el mundo. Eso es el ser bajo de conciencia. Eso es el ser bajo de conciencia. Entonces, ¿cuál sería el lado negativo desde la perspectiva del despertar de la conciencia? La conciencia negativa vendría a ser los robos, el odio, porque tú no tienes que odiar desde un despertar mayor, ¿ya? Entonces, las dos conciencias, conciencia negativa vendría a ser los robos, odio, destrucción. Y aunque ya lo dice, el cristianismo también lo dice, por los frutos los vas a conocer, dice, ¿cierto? Por los frutos los vas a conocer, dice, frutos de la carne son el odio, la guerra, el robo, etc. Frutos del espíritu, que vendría a ser de Dios, el amor, la unidad, la paz, no robar, porque sabemos que somos abundantes, versus el religioso piensa que es escaso, por eso necesita ir a quitar territorio a otros. La mentalidad de Netanyahu era escaso. La mentalidad de Golda Meir era escasa, reducida, está en Misrayim, Egipto, exilio de la sabiduría, mayor. Por lo tanto, tenía que ir a robar. Y ella fue mal ejemplo para los seguidores del judaísmo, y más también para los cristianos, borregos, que dicen aleluya cuando van allá a quitar terrenos. Ya no te puedes tomar, amigo ashkenazí, amigo sefardita del judaísmo, decir, no, que está sucediendo esto porque era reencarnación yo judía anterior. No, esta versión que tú viniste ya a reencarnarte con este cuerpo actual, tú tendrías que venir a entender la sabiduría y conciencia del verdadero Dios, que es el amor, la unidad, la abundancia, no la escasez. Entonces, por ser mentalidad escasa, que estás todavía en el exilio de la sabiduría, por lo tanto, eres manipulable y te vas a robar allá. Te convertiste, amigo argentino, que me escribiste por interno, que eres ashkenazí, me dice. Tú eres argentino, naciste como argentino. Estaba viendo ahí tu información que hace 2 generaciones atrás tus padres eran nativos argentinos, ¿ya? Que no eran judíos, ellos ya se convirtieron, y por lo tanto tú seguiste su religión y pasaste por la Brit Milá al 8º día, celebras Shabbat y todas las festividades, de hecho. Pero porque te lo dijo tu padre, porque tu generación anterior lo estaba haciendo, pero dos generaciones atrás, si vas más atrás, no lo estaban practicando. Quizás eran ateos, quizás eran cristianos, nadie lo sabe. Tendrías que ya investigar tus linajes anteriores, generaciones anteriores. Ahora, en esta versión que tú estás, tienes que entender que si despertaste de conciencia, no es necesario ir a robar, señor. Quédate en Argentina nada más. Quédate en Argentina, ya que allí entiendes desde una sabiduría mayor que tú eres abundante. ¿Por qué tienes que ir a robar? Porque te lo dice un librito. ¿Se da cuenta? Y está la información avanzada que nosotros podemos compartir desde los libros de la misma Kabbalah, señores. Sino que los amigos que han estudiado la Kabbalah, gran problema los que han estudiado la Kabbalah, gran problema los que han estudiado el esoterismo, le creen nada más a su rabino, porque el rabino dice, no,
que nosotros tenemos la verdad. Le creen al rabino tal como el cristiano le cree al pastor. El pastor le puede modificar la información de acuerdo a lo que le enseña su universidad o su sistema religioso, y eso es para ellos la verdad. Pero yo acá estoy compartiendo información que ya he compartido hace el año 2023 y que me están escribiendo. ¿Y cómo tú informabas anteriormente de la reencarnación? Me dice, sí, he estudiado temas de la reencarnación también. Y sé, por ejemplo, que Moisés es la reencarnación de Abel, según la idea judía. También, por ejemplo, Akibá es la reencarnación de Caín, Akibá, ¿ya? Y supuestamente, según esa idea, él tuvo que pagar un tikkun con él, lo quemaron los romanos. Lo quemaron los romanos, ¿ya? Por un castigo, supuestamente. Y entonces hemos estudiado este tema, amigos, amigos cabalistas. Sería importante que alguien que tiene temas relacionados a esto, ¿cuál sería el fundamento que usted pueda validar? Ejemplo, en el área de la reencarnación, podemos tomar el ejemplo de la abuela de David, Ruth la Moabita. La abuela de David era Ruth la Moabita, si ustedes no sabían. Eso está en la misma Biblia, ¿eh? O sea, aquí están escribiendo algunos amigos. Ruth la Moabita era tatarabuela de David, según la misma Torá. Ella era moabita. Y cuando se convirtió al judaísmo, ¿qué dijo? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, le dijo al mundo judío. De ahí surge el rey David. De un linaje, ustedes ya saben, Ruth tiene que ver con que era el linaje de Lot, ¿ya? Lot, era el linaje de Lot, la moabita. De las dos hijas de Lot, que hubo una copulación, recuerda que hubo le hicieron tomar alcohol a su padre Lot, de ahí surgen los moabitas y los amonitas. Esos dos pueblos surgen de allí, de ese incesto, ¿ya? Los dos pueblos surgen del incesto según la Biblia. Entonces, ellos son reencarnación. Reencarnación tiene que ver con tatarabuelo, abuelo, padre, hijo, y así sucesivamente. Eso tiene que ver con la reencarnación. Pero si tus antepasados fueron judíos, es momento que despiertes. Ya no caigas en el juego de esa Torá, que fue para manipularte. Sigues en el exilio de la sabiduría, en Misraim, en Egipto. No has llegado todavía al Gan Edén, o a esa tierra prometida, porque tierra prometida significa, no es un lugar la tierra prometida. Toma en cuenta eso desde esta perspectiva cabalista. Es un estado de conciencia. Esa es la tierra prometida, no es un lugar físico que están allí los incautos, podríamos decir hasta mercenarios de la religión haciendo el trabajo allá en Medio Oriente. Es un estado de conciencia, esa tierra prometida. ¿Cuál es ese estado de conciencia? Vivir en paz, en tranquilidad, no hacer daño al prójimo. Esa es la sabiduría mayor. Entonces, esto deberían estudiar los amigos cristianos, los amigos evangélicos, que todavía se les ve ahí como borregas, puro publicando cosas absurdas y solamente repitiendo aleluya. ¿Ya? Aleluya nada más repiten, pero no hay criterio propio, no hay un cuestionamiento de un despertar de la conciencia. Eso sería, y esto voy a compartir fragmentos de esta información para los amigos que quieran saber más de la reencarnación y de la área cabalística. Saludos, ¿ya? Muchos saludos.